Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos como siempre. Ahorita me encuentro aquí nuevamente con mi amigo Eliseo, ¿sí? En Campira Castro, ¿sí? Así ¿Cómo es. estás, Chef? Muy bien, Capi, es una bendición de encontrarnos nuevamente aquí. Como dicen, prometido es deuda. Y pues vamos a iniciar con este tema muy interesante, muy, para mí, uno de los temas más importantes de un siervo de Dios, que es Moisés. Moisés lo considero uno de los siervos muy, muy especiales. Bueno, pero antes de comenzar vamos a hacer lo que se debe hacer correctamente, como siempre lo hacemos. Chef y yo tenemos ahí todos los días una reunión en las noches, a las 9 de la noche compartimos la palabra, la leemos junto con otro grupo de hermanos que apreciamos mucho. Y pues antes de iniciar toda actividad, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración, pero sobre todo pidiéndole a Dios que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos edifique, el que nos enseñe, el que nos explique, ¿sí? La palabra, ¿no? Su hermosa y bendita palabra, como también lo comento todos los días cuando compartimos la lectura cronológica de la Biblia día por día. Sí, también sobre todo desearles a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar más tarde, sí, que tengan un excelente y bendecido día, que siempre tengan presente que nuestro Padre Celestial está ahí para nosotros, que escucha todas nuestras oraciones, que el que nos guarda no duerme, ¿sí? Que el que nos ampara y nos fortalece siempre está pendiente de todos y cada uno de nosotros, de sus hijos, de sus siervos, de su pueblo, y que si nosotros tomamos la hermosa decisión, la importante decisión de depositar nuestra vida y nuestra voluntad en las manos de Dios, pues va a ser algo extraordinario en nuestras vidas, ¿sí? Pues bueno, Cheo, a ver, ayúdanos con la oración, una pequeña oración para iniciar esta lectura, para iniciar este diálogo en donde vamos a comentar, ¿sí? Aspectos muy importantes basados en el capítulo 3 de Éxodo, donde Moisés se encuentra con Dios por primera vez y este le da instrucciones para que las lleve a cabo. Pero antes que todo, la oración que es lo más importante, ¿no? Claro que sí, Capi. Pues vamos a dar esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por ese momento tan especial, tan maravilloso que nos has podido regalar, Señor, para poder transmitir un mensaje que me has podido dar para transmitir a todos aquellos que a veces necesitamos una palabra de aliento, una palabra llena de sabiduría, de amor, y que sabemos que tú nos puedes hablar de una manera especial y diferente a lo que a veces tenemos para escuchar de otra persona. También te pedimos, Señor, que tomes el control de este momento y que seas tú el que nos guíe, el que eh, nos guíe por ese camino correcto, y que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, y ponla esas palabras correctas, Señor, para poder transmitir a cada uno de los que nos están viendo o de los que nos van a ver a futuro, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Pues bueno, como dicen en mi pueblo, Veracruz, arráncate, Cheo, ¿sí? Y yo te sigo. Claro que sí. ¿Eh? Perfecto. Bueno, este mensaje que, que les traigo lo titulé Razones para servir. Como lo comenta bien aquí Capi, nos estaremos basando en el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo, en el capítulo 3, a donde Moisés es llamado, eh, por Dios a través de una zarza. Aquí en la escritura dice que Dios a través de una zarza ardiendo habló a Moisés para que así pudieran librar a su pueblo que fue cautivo de su libertad y fue esclavo de todo, de todo este Egipto. tiempo en, en el pueblo de Egipto. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento, mientras que Abraham es llamado padre de los fieles, así es como lo titula, y el destinatario del incondicional pacto de gracia de Dios con su pueblo Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. En la conclusión
Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas en su trayecto a través del desierto eh, y llevarlos a la salvación hacia la tierra prometida que Dios ya tenía establecido para su pueblo. Aquí también vemos que Moisés permite ser instrumento del poder de Dios, tomando conciencia de que sus limitaciones no importaban o no le importó a Moisés, porque sabía que Dios jamás lo abandonaría y que estaría con él a su lado todo este tiempo. Esto también ocurre en nuestra vida. Si tomamos esa decisión de que Dios tome el mando de nuestra vida, vamos a ser de mucha bendición. Aquí viene una pregunta muy especial que les quiero hacer a ustedes, que dice, ¿cómo vivir la fe y responder mi llamado con fortaleza y esperanza? Aquí me tomé la libertad de tener unos 5 puntos a donde podemos tomar de la vida de Moisés. El primero de ellos es, de nada nos vale o de nada le vale al hombre ganar al mundo si así él mismo pierde su alma. Entonces, Moisés se compadeció del sufrimiento de su prójimo, vio la situación en lo que estaba el pueblo de Israel en Egipto, ante ser esclavos o ser bajo un trato pues, no tan agradable, tan favorable en ese momento para ellos, y asumió como propio el maltrato y el desprecio que sufrían los israelitas. La, la justicia del pueblo debía renunciar a los tesoros materiales que lo llevarían a la perdición espiritual. Y aquí también me tomé la libertad de tomar un pasaje muy importante que es el Salmo 46. A ver, te ayudo. Por favor. El Salmo 46. Aquí está. Gracias. Que dice así. Lleva por título Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aquí en el capítulo 46 del Salmos, exactamente en el versículo 5, que dice, Dios está en medio de ellos o de ella, no era conmovida, Dios la ayudará a clarear la mañana. Esto lo tomé a referencia de que no iban a estar solo el pueblo de Dios, que Dios iba a estar en ellos, iba a estar junto con ellos, y que sin importar lo que pasara, Dios los iba a ayudar, los iba a estar protegiendo, iban a estar bajo su cuidado de Dios. Y pues esto es importante porque así es en nuestra vida cuando conocemos a Dios. Dios nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra, Él va a estar con nosotros hasta el último día. Y pues es claro ejemplo que pues también Moisés entendió esta parte de decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces también tengo otro versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, que lleva por título Exhortación a la obediencia. Gracias. Proverbios 3. Que dice de la siguiente manera, 3, versículo 26, que dice, porque Jehová será tu confianza y él perseverará tu pie de quedar preso. Este lo tomé a referencia de, me puse en el lugar de los israelitas en el momento en que ellos están cautivos de su libertad, están esclavizados, decir, ¿qué pensaría en ese momento el pueblo de Israel? ¿Qué en su mente, qué pasaría, qué pensamientos tuvo en ese momento el pueblo de Israel? Ellos no pensaban que en algún momento ellos iban a ser libres. En su momento ellos nunca pensaron, mañana me voy a ir libre. Ellos seguían viviendo su vida de esclavos en un mundo de esclavitud. Uh-huh. ¿Y cuántas veces no buscamos nuestro beneficio y mantener tesoros en la tierra antes de preocuparnos por qué sobre a mi lado? ¿Seremos capaces de renunciar a tan grandes puestos con tal de instaurar la justicia de Dios en el mundo? ¿Usted qué opina, Capi? A ver, termina la idea
Y ahorita te doy mi opinión general de lo que acabo de escuchar de tu parte, porque está muy bien planteado y es correcto lo que nos estás comentando. Y aquí también, en mi segundo punto que tengo, dice, la crisis es la oportunidad de crecimiento. Esa oportunidad que Dios nos da, porque es una oportunidad que en ese momento el pueblo de Israel le dio de salir de esa esclavitud, de ese mundo, de decir, si hoy yo soy esclavo y el día de mañana tengo esa oportunidad de ser libre, ¿qué haría? Moisés en todos esos años que pasó en el desierto, porque fueron muchos años que vivió Moisés en el desierto, fueron 40 años. Nada más 40 años. Y eso los pasó porque pues pasó un momento desagradable que fue matar a ese egipcio. Y por consecuencia, por remordimiento mental, dice, si se dan cuenta que yo maté a este egipcio, pues voy a estar con el pueblo de Israel. Entonces, aquí también le tocó aprender a ser amoroso, aprendió a ser humilde, cariñoso y paciente. Si a veces nosotros no tenemos la paciencia y nos enojamos por muchas cuestiones, infinidad, no tenemos paciencia. Y es a donde Moisés también aprendió todo ese tiempo de aprender a ser paciente, amoroso, no solamente consigo mismo, sino también con el pueblo. Llevar esa carga de decir, si yo no puedo ser humilde, ser amoroso conmigo mismo, ¿cómo lo puedo hacer con las demás? Así es. Y aunque se convirtió en un fugitivo, como ya lo mencioné anteriormente, del acto que hizo, pero tuvo que entender que el sufrimiento de hoy te prepara para la victoria de mañana. Moisés pasó a ser parte de los grandes personajes de Egipto a un simple pastor. Porque si vemos en la escritura de Éxodo, también se convirtió en pastor de ovejas. Se convirtió en ese siervo que a veces, a muchos, y me incluyo, es lo que a veces nos hace falta. Se nos olvida ser, ¿no? Siervos, ¿no? Siervos. Se nos olvida que todos debajo del cielo somos ovejas y que el sumo sacerdote está en el cielo, ¿no? Exacto. Incluso tenemos el claro ejemplo de Jesús. Que él vino a servir y no a ser servido. Exacto. Lo tenemos con el ejemplo de Jesús, como lo mencionó, cuando le lavó los pies a sus discípulos. Así es. Y cuando le tocó... Fue la muestra que él mismo les dio, el ejemplo. Exacto. ¿Sí? Porque es muy fácil muchas veces estar detrás del micrófono o como en este momento detrás de los celulares, ¿sí? Y hablar de cosas muy bonitas, hablar de sacrificio, hablar de obediencia, ¿sí? Hablar de sumisión, de dependencia a Dios, pero aquí el punto es llevarlo a la práctica, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Jesús cuando Jesús les habló de servir al prójimo y de amar al prójimo. Jesús lo hizo con el ejemplo, ¿sí? De nada sirve que a veces, digo, es una bendición conocer la palabra de Dios, es alimento, sí es fortaleza, sí es bienaventuranza estar llenos de la palabra, pero si no la llevamos a la práctica, pues se vuelve semejante a muchas cosas que conocemos en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Muchos buenos consejos, muchas buenas sugerencias, pero pues si no las practicas, no sirve de nada. Y cuando Dios toma tu camino, toma tu vida en sus manos, ¿sí? Cuando uno se le entrega, cuando uno da ese importante paso de decirle, Padre mío, toma mi voluntad y mi vida en tus manos y haz con ella lo que tú quieras, ¿sí? Porque es nuestro creador, es cuando Dios nos somete a esa prueba, a ese proceso, esa tribulación a veces, para forjarnos, para enseñarnos, como bien lo menciona Eliseo. Y es ahí a donde aprendemos, ¿sí? En la práctica, la resistencia, la paciencia, la fortaleza, ¿sí? Ahí conocemos la calma, la paz inexplicable que Dios nos da, ¿no? Pero continúa, Cho. Exacto. Y aquí entra también algo muy importante, que es que Dios nunca pierde una batalla, y este sería el punto número 3.
Ujú. Dios nunca, las dificultades que a veces se nos pueden atravesar en el transcurso de nuestros días, eh, podemos atravesar por un momento donde un familiar se nos pone mal, grave en el hospital. Es a donde también tenemos que reconocer que Dios nunca pierde una batalla. Dios siempre sabe sacar lo mejor de un hombre, como lo hizo con, con Moisés. Moisés. Ujú. Un hombre que había perdido la confianza en sí, ahora logra encontrar la confianza en Dios en medio de la situación o de la miseria que en ese momento atravesaba Moisés. Dios usó esta circunstancia, utilizó este momento para hacer entender que no podía renegar de su pasado, sino al integrarlo, entendería que era parte importante de su misión, liberar al pueblo de Israel. Es esa donde también comento, Dios nunca pierde esa batalla. Cuando Dios tiene algo importante para tu vida, Un propósito. un propósito, Ujú. Dios tiene seguro la batalla ganada. Siempre lo va a cumplir. Así es. Y aquí viene una pregunta muy importante que es, ¿no has sentido que muchas veces quieres olvidar aquellos errores cometidos en el pasado? Yo creo que sí, ¿no? Hasta como David, ¿no? Sí. Que en su oración le decía, no te acuerdes de mi pasado. Sí, Le dijo a nuestro Padre Celestial, ¿no? En uno de exacto. los salmos, ¿sí? Ujú. También se lo has puesto en manos de Dios para que convierta tu dolor o miseria en una misión de liberación para otros. Lo tenemos también el claro ejemplo en Job. Job fue un hombre, dice la palabra que un hombre intachable, Ujú. sin defecto alguno, pero a veces Dios permite circunstancias y momentos para que reconozcamos que Dios es el único que puede en ese momento intervenir y a librarnos de nuestra angustia, de nuestra aflicción que tenemos. Pero Job perdió todo lo que ustedes se pueden imaginar perdió. Pero sin en cambio, Dios demostró su misericordia ante él. Ujú. Su misericordia de Dios es inmensa que nuestra mentalidad humana no cabría una explicación razonable de lo que es su grandeza de Dios. Entonces, aquí también en Salmo 119, 67 nos habla algo muy importante que dice que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Moisés, al momento de encontrarse con Dios en esa zarza, fue el primer encuentro que Moisés tuvo con Dios. Y de todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, no solamente lo dijo, sí voy a ir a hacerlo y ya, no, lo atesoró, lo guardó Adelante, y le continúa, Chuy. dijo, yo aquí lo tengo, aquí lo guardo, como fiel tesoro. De igual manera, sin importar lo que a veces escuchemos de las demás personas, lo importante es lo que Dios nos dice a nosotros, lo que Dios nos libera. Entonces, es algo muy importante que debemos entender, es que debemos, como lo puse en el título, que es razones para servir. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu razón para no servir? Muy buena. ¿Cuál es ¿Cuál tu es? razón para no servir? Exactamente. Aquí es lo más importante. ¿Cuál es la única razón que tienes para no servir a los demás? Razones para servir hay muchas, pero ¿cuál es la tuya para no hacerlo? Hay que meditar en esto y Identificarla. identificarla Mira, precisamente. ese tema de Moisés que nos acabas de comentar, Cheo, es algo muy hermoso, porque así como Moisés se encontró con Dios en la zarza, como nos describe el capítulo 3 de Éxodo, así se encontró en algún momento Abraham, ¿sí? El patriarca. Así se encontró Adán,
con su creador. Así se encontró Caín después de que cometió el pecado de matar a Abel, ¿verdad? Así se encontraron muchos hombres, ¿sí?, con Dios. Isaac, Jacob, José, ¿sí?, y muchos más, ¿no? Josué, después de que muere Moisés, ¿sí?, de que se reúne con sus antepasados. Y todos nosotros nos hemos encontrado con Dios. Exacto. En nuestra vida. Tú te encontraste con Dios en el tiempo, en el momento correcto que Dios ya tenía establecido. Exacto. Yo me encontré con Dios igual en el momento correcto. Nuestro desierto, ¿sí? Moisés vivió 2 épocas de 40 años cada una. Una derivada del error de haber matado a un egipcio porque estaba maltratando a alguien de su pueblo, ¿sí? Moisés vivía bajo el amparo de Faraón, ¿sí? Todos conocemos esa historia, ¿no? Bajo el amparo generado por la hija del faraón, que lo adoptó como su hijo, ¿sí? Mas, sin embargo, Moisés nunca, ¿sí?, se apartó de saber que él era hebreo, ¿sí? Comete ese pequeño error, ¿sí? Se deja llevar por sus emociones, tiene que huir de Egipto, ¿sí?, para salvar su vida, y es allá donde 40 años no conoce a su esposa, tiene hijos, etcétera, y vive en la casa de sus suegros, ¿verdad? Y es allá en donde Dios tenía preparado encontrarse con Moisés, ¿sí?, en donde Dios tenía ya predicho, ¿sí?, escrito, que iba a ocupar esa zarza y aparecérsele a Moisés para darle instrucciones, para decirle, tengo un propósito para ti, ¿sí? Y es una historia muy bonita. Lo que debemos que meditar, como lo dice bien Eliseo, ¿sí?, es que todos nosotros nos hemos encontrado con Dios. Y a todos nosotros Dios nos ha dado una tarea. Exacto. A todos nosotros Dios nos ha dicho, ¿sí?, tienes que ir a hablar con un faraón. ¿Cuál es nuestro faraón? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro pueblo en esclavitud que vamos a liberar? ¿Sí? Nuestro faraón son los oídos, las mentes y los corazones que todavía no conocen del amor, la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y de su hermosa y bendita palabra, ¿sí? Ese es el pueblo de Israel, ¿sí?, el que todavía no se encuentra con Dios o no ha escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Porque definitivamente todos conocemos a Dios. Exacto. Pero conocemos al Dios al que le oramos o rezamos en los velorios. Conocemos al Dios que le hablamos cuando tenemos miedo, cuando estamos en pánico. Y algo muy importante ahí, conocemos a Dios, pero más no quién es Dios. Exactamente. Exacto. Entonces todos sabemos quién es Dios. Digo, todos conocemos de Dios, pero no sabemos quién es Dios. Mucho menos sabemos qué dice su palabra. Exacto. No conocemos sus promesas, no conocemos sus obras, sus maravillas, no conocemos la sabiduría del Padre, ¿sí? ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos con Dios, tenemos ese propósito, ¿sí?, ir a libertar a ese pueblo, ¿sí? Ese es nuestro faraón, ese pueblo que todavía no ha hablado con Dios, que quiere decir compartir su palabra, compartir de su amor, principalmente de su gracia y de su misericordia, ¿sí?, para libertarlos. ¿De qué esclavitud los vamos a libertar? Pues de la esclavitud que prepondera hasta el día de hoy, que es la esclavitud del pecado, ¿sí? Pero no nada más la esclavitud del pecado, porque muchas personas creen que conocer de la palabra de Dios, que congregarse, ¿sí?, que tomarse de la mano de Dios y recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, es volverse religioso. Y no, es para que cambies y ya no cometas errores. No, es para conocer a tu Creador. Exacto. Es para que conozcas de su amor, y cuando conoces del amor de Dios no vas a querer conocer de otra cosa, vas a decir, con esto me basta, me sobra y me es suficiente, ¿sí? Vas a poder entender donde dice la palabra, si te tengo a ti, lo tengo todo. Así es. ¿Sí? Vas a poder entender a Pablo cuando te dice, vivir es Cristo, morir es ganancia, ¿sí? No tan solo te vas a librar del pecado, de los errores que genera, las consecuencias que genera, vas a vivir en paz, en alegría, en tranquilidad, en la bienaventuranza, ¿sí?, en esa paz inexplicable y ese gozo y esa alegría inexplicables que Dios te da. Y podrás estar en medio de los problemas y podrás seguir viviendo algunas dificultades, pero te aseguro y les aseguro, y tú eres testigo, Cheo, de que no las vas a sentir igual. Exacto. ¿Sí? Que vas a tener problemas fuertes incluso en tu vida. Eso no aparta el hecho de que amemos a Dios, conozcamos su palabra, no nos aparta de tener circunstancias difíciles, complicadas en nuestra vida, pero sí nos aparta totalmente
de vivirlas en angustia y de que esas circunstancias acaben prácticamente con nuestra vida, ¿no? Entonces, Moisés nos deja el gran ejemplo de que si nosotros obedecemos a Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios se encuentra con nosotros y nos da instrucciones y nos dice, tú vas a ir a hablar con Faraón y tú vas a libertar mi pueblo de Israel. Tú me vas a representar a mí, tú vas a llevar mi palabra, ¿sí? Y hay veces que nos toca compartir la palabra de Dios, ¿sí? Como muy bien lo hace Cheo continuamente, ¿sí? Como yo me permito hacerlo en las redes para engrandecer el nombre del Padre. Pero a veces nos va a tocar colaborar de distintas trincheras. Dios tiene un propósito especial y personalizado para cada uno de nosotros. Hay quienes les va a dar el micrófono, hay quienes van a ir a hacer otro tipo de obras. Hay muchísima mies, ¿sí? Así es. Los trabajadores son pocos, pero la mies es mucha, ¿sí? Hay muchísimo que hacer en el reino, hay muchísimo que hacer y labor, ¿sí? Alrededor de nuestro Padre Celestial. Y también Moisés es el ejemplo de que nuestro Padre nos va a prosperar, ¿sí? Como bien lo dice Cheo en el Salmo 43, 46, que es un salmo donde nos menciona y nos describe, ¿sí? Que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y como bien lo mencionó Eliseo, ¿sí? Es nuestro amparo y nuestra fortaleza porque nos protege y porque Él nos prospera en lo que hagamos. Le dijo a Josué después de Moisés, esfuérzate y sé valiente. Medita en esta ley y guíate conforme a ella, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, ¿sí? No conforme a la iglesia, no conforme a la religión, no conforme a lo que nos sugieren nuestros hermanos, sino conforme a la palabra del Padre, ¿sí? Y es ahí en donde si nosotros obedecemos, Él nos va a guiar, ¿sí? No sintamos miedo, el miedo que sintió Moisés en un principio, de decirle a Dios, no, es que yo soy tardo para la lengua, Sí. ¿no? Yo no sé hablar muy bien. Algunos mencionan que Moisés era tartamudo, ¿sí? Yo creo que Moisés se refería al hecho de que las primeras veces, alguna vez lo comenté contigo, Cho, las primeras veces que tú tienes un celular, como tenemos ahorita, tenemos dos celulares, estamos grabando en uno y estamos en el en vivo, en otro, en el Facebook del liceo, ¿sí? Muchas veces, el hecho de tener este celular y estamos aquí en mi departamento, ¿sí? Te pone nervioso y Sí. se te lengua la traba, dijera Cantinflas o el Sí. Chavo del Ocho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y no sabes qué decir. Y te preparaste 2 o 3 horas antes, desde ayer estás estudiando, y a la hora que le pones el botoncito de transmitir o el botoncito de grabar, se te borra el cassette. Como que se te bloquea. Así es. Yo, en lo personal, sí, lo repito, es algo, una perspectiva personal. Yo no creo que Moisés fuera tartamudo, ¿sí? Porque nunca más en todos los libros, ¿sí? En todo lo que es Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nunca más se volvió a mencionar que Moisés fuera tardo para la palabra, Más que en ese difícil de momento. lengua. Sí, yo creo que era porque estaba nervioso, ¿no? Yo creo que ya cuando les releyó la ley en Deuteronomio, yo creo que ahí Moisés estaba ya como un superconductor, ¿no? De Como cualquier pez en el programa, agua, como sí. pez en el agua, exactamente, ¿no? Entonces, tengamos la confianza de que Dios va a ir con nosotros, de que si no sabemos hacer algo, Dios nos lo va a enseñar, y si no, también Dios nos va a rodear de las personas correctas y adecuadas para que nos enseñen, ¿sí? Pero siempre tenemos que poner a Dios por delante y por encima de todas las cosas, y sobre todo obedecerle con confianza. Moisés, ¿sí? Cuando le obedece a Dios, Moisés rebasa el miedo. Moisés rebasa la angustia, ¿sí? Moisés se da cuenta paulatinamente que Dios está con él. ¿Por qué? Porque cuando llega y se encuentra con Aarón, ¿no? Ya habiendo regresado a Egipto, Aarón le dice, sí te creo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dicho que él iba a orar en el corazón de Aarón para que éste le creyera. Y después cuando fueron a hablar con los ancianos, todo fluyó, ¿sí? Ya después, pues bueno, Moisés tuvo ahí en un principio algunas dudas porque conforme al plan y a la voluntad de Dios, pues tenía que endurecer el corazón de Faraón y todo eso, pues para mostrar su poder y su majestad tanto a los dos pueblos, ¿verdad? Sí, Pero hay algo que también, confiar. algo muy importante ahí también, Moisés cuando iba de regreso a Egipto a afrontar al faraón,
lleva también con esos nervios de decir, ¿qué tal si Casi me agarran me a agarra? rotazos faraón, Sí, ¿verdad? y sabe de que maté a su egipcio y me meta a la cárcel. Así es, O exactamente, pero sea, bueno, pero teniendo la confianza de Dios de decir, Sí, voy porque fíjense, voy. tiene mucha razón, Cheo. Moisés no sabía que ya no era el mismo faraón. No Ujú. sabía que ya el faraón anterior, Ya había cuando él había muerto. cometido este acto en defensa de sus hermanos hebreos, no sabía que ya había muerto, no sabía que ya era el Exacto. mismo, porque estaban totalmente apartados, ¿no? En esa época no teníamos el Face o el WhatsApp, ¿no? Para que Moisés se diera cuenta en las noticias, ¿no? Ahí Sí. en el muro de, no, pues falleció faraón, ¿no? Ya su Ah, vida se entonces sí pierde. voy. Sí, ahora sí ya me regreso. Sí, pero es un gran ejemplo, Moisés, de Sí, obediencia, de entrega y sobre todo de las maravillas que puede hacer Dios en nuestra vida. exacto. ¿Sí? Dios puede transformar a un hombre y a una mujer común en los mejores de sus siervos. Así es. ¿Sí? Dios puede crear un dirigente de la nada, un líder, ¿sí? ¿Sí? Que comparta su palabra, ¿sí? Que comparta de su amor, de su gracia, de su misericordia. Puede crear un dirigente que libere al pueblo. ¿Qué pueblo hay que liberar ahorita? A todos, principalmente nosotros Sí, mismos, ¿no? exacto. De qué esclavitud? De la del pecado, ¿sí? Sí, a ¿Mm? veces también lo principal, siento que también lo principal es a veces enfrentarnos a nosotros mismos. A veces somos nuestro propio Faraón, faraón. Somos a veces nuestro propio faraón y es a donde también debemos de luchar así es, se constantemente dice. para poder también decir, Dios, pude vencer esta tentación, pude vencer este pecado, ahora sí puedo ir al mundo y decirle que tú me pudiste ayudar y decir, así como a mí Dios me ayudó en salir de la depresión, del pecado, del adulterio y entre otras muchas cosas, lo puedo hacer De lo contigo. que sea, Dios puede transformar Exacto. tu vida en todos los aspectos. Lo que tenemos que tener presente es que más vale y es muy importante tener un corazón dispuesto a que Dios obre en nuestras vidas. Tenemos que ir más allá y hacernos esa pregunta que dice, que nos comenta Cheo, ¿sí? ¿Cuáles son tus motivos para no servir? ¿Cuáles son tus motivos para no permitir que Dios obre en tu vida? Exacto. ¿Cuáles son tus motivos para no permitirle al Padre que Él te guíe? ¿Sí? Porque tenemos un corazón dispuesto, pero lamentablemente dispuesto a las cosas equivocadas. ¿Sí? Y esto es una exhortación con mucho respeto y amor. ¿Sí? Nuestro corazón va dispuesto para poderle pedir y pedir y pedir y pedir cosas a Dios. No quiero coche, quiero casa, quiero trabajo, quiero estudios y quiero mil cosas. ¿Cuántas veces le ora cuando oramos? ¿Sí? O cuando se reza, ¿sí? Porque aquí este espacio está abierto para todos aquellos que aman a Dios sin importar ideología o denominación eclesiástica, ¿verdad? Exacto. Sí, porque es el mismo Dios para todos, ¿sí? Jehová es un único y poderoso Dios, ¿sí? Su majestad es una sola, ¿sí? Y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces cuando oras, cuando rezas, ¿sí? Cuando te comunicas con Dios, cuando platicas con Él, le dices al Padre, ocúpame, aquí está mi voluntad, mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Ese es un corazón dispuesto. Y les puedo asegurar que con ese corazón dispuesto, ¿sí? Dios se alegra. ¿Sí? Ese corazón dispuesto, esos corazones dispuestos hacen sonreír a su majestad. Esos corazones dispuestos alegran a Dios, porque nuestro Padre tiene sentimientos, como está muy bien descrito en los primeros capítulos de Génesis, donde dice que Dios se entristeció porque vio que la violencia y la maldad, ¿sí? ¿Eh? Se habían esparcido por el mundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si Dios se entristeció por la violencia y la maldad que se había esparcido por el mundo, ¿sí? Gracias al hombre, yo creo que también Dios se alegra cuando encuentra corazones dispuestos, ¿sí? Corazones decididos a servirle, corazones decididos a declararse sus mejores guerreros, no cada año, sino todos los días, cada segundo de nuestra vida. Cuando levantamos la mano y le decimos, Padre, enlístame en tu ejército, ¿sí?
Yo no sé si me vayas a hacer lo mismo que conmigo, que con Moisés, pero algo mándame a hacer, Señor. ¿Sí? Porque aquí estoy puesto y dispuesto para ti, para honrar y engrandecer tu nombre, ¿sí? Y para luchar, ¿sí? Al lado tuyo, mis batallas y las batallas a las que tú me envíes, ¿no? Porque además vamos con la seguridad de que Él es el que lucha nuestras batallas y Él es el que nos da la victoria y que no ha perdido ninguna. Entonces, pues somos soldados que llevamos 5 haces a la guerra. O sea, no vamos a perder porque Cuando tenemos confías. miedo a luchar. Así es, cuando confías en Dios, ¿para qué? Sí, no ha perdido ninguna batalla, Él te va a dar la victoria cada vez que Él te envíe alguna lucha o permita alguna lucha en tu vida. Así. ¿Qué miedo le tienes a luchar? Incluso lo vemos con Moisés, más adelante en los capítulos dice que el pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra. Así es. Y fueron a pelear, y cuando Moisés alzaba sus brazos, significaba Sí, que está este ganaban. capítulo, se me olvidó el nombre de la batalla, pero sí Ganaban la pelea. Sí. Y también recuérdame, Capi, el siervo que Dios le habló 3 veces y entendió que era Dios el que le hablaba y le dijo... Era la guerra con Amalek, que fue la primera batalla que enfrentó el pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Y no fue un pueblo preparado para la guerra, lo especifica la No palabra. tenía soldados, no tenía nada. Sí, fue Josué. Aquí dice, mira esta parte. Moisés agarró a Josué y dice, tú vete a pelear allá abajo y yo voy a pelear acá arriba con la vara de Dios en mi mano, ¿no? Sí. O sea, fue algo improvisado, pero es ahí donde Dios le comienza a mostrar al pueblo con el ejemplo, sí, como lo decíamos hace rato, con el ejemplo. Dios nunca, sí, ninguna de las palabras escritas aquí están vacías. Siempre hubo ejemplo, siempre hubo muestra. Cuando se dice que Dios cumple todas sus promesas es porque cumplió todas sus promesas. Y es porque las cumple hasta la fecha, aunque no se sigan escribiendo, aunque se escriban nada más en nuestros corazones, ¿no? Nuestras mentes, ¿sí? Y aunque se transmitan solo de generación en generación de palabras. Incluso la misma palabra dice, yo estaré contigo hasta el fin. Aunque se escribió hace muchos siglos atrás, sigue vigencia esa promesa. Exactamente, así es. Sigue vigente y presente, Ajá. porque se sigue cumpliendo, ¿no? Sí. Entonces es algo muy importante, muy interesante aprender más de la palabra de Dios, porque aquí nos muestran muchísimas cosas que a veces en su momento no entendemos, pero conforme vayamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas. Y más cuando le pedimos la revelación al Padre. Así Eso es lo más importante. ¿Sí? Cuando se le pide a Dios que Él nos dé de su sabiduría, que Él nos guíe, que Él nos dé entendimiento y discernimiento de su palabra. Pues muchísimas gracias, Cheo. ¿Sí? Ya se hizo un video larguísimo. Habíamos comentado al principio que 15, 20 minutos máximo, dijimos, ¿no? Ya pero estamos rebasando los 40, pero exactamente Dios pone y dispone. Y además que de verdad te felicito, Cheo, porque tú escogiste el tema, lo traías bien desarrollado. Sinceramente no me vayan a tomar ahí irresponsable, pero sí, por eso le dije al principio, arráncate y yo te sigo, ¿no? Sí. Pero le doy gracias a Dios por el tema que compartiste, Cheo, por lo que preparaste antes de que vinieses a grabar aquí el video, antes de que estuviésemos grabando, sí, porque es un tema que es importante, pero aparte que genera bendición, ¿no? Porque aquí mismo yo puedo decirte que me hiciste hacer remembranza, ¿sí? De esa parte de las Sagradas Escrituras que yo disfruto mucho, la lectura del Antiguo Testamento, sinceramente, sí, también la del Nuevo Testamento, pero sí, disfruto mucho esta parte, los primeros 5 libros de Moisés, sí, mejor conocidos como Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomios, ¿verdad? Sí. Y me hiciste sentir esa parte, ese mensaje, ¿sí? En donde es cierto, ¿no? Tenemos que siempre estar dispuestos y puestos para Dios, ¿no? Así es, ¿sí? Y a veces leemos y a veces se nos olvida profundizar más en el libro, en el capítulo, y cuando nos tomamos esa libertad
de analizar y leer y investigar, es cuando descubrimos que no solamente es un capítulo o solamente un versículo, va más allá, va Así es, más allá el mensaje que plasma aquí la palabra de Dios. así es. Entonces, Pues, esa es la importancia de siempre venir, si vas a leer la palabra, sentarte y decir, Dios, guíame, y sé tú el que me muestre lo que quieres hablarme en este momento. No sé lo que me vas a hablar, pero yo sé que en el libro y en el capítulo que tú me digas que lea, yo sé que ahí me vas a hablar. así es. Y créame, yo cuando estaba haciendo escrito, este tema, no crean que solamente fue escribirlo y ya, sino también conforme lo vas escribiendo, te va llegando ese mensaje. Dios te va te dando, Dios siempre nos va a proveer de iluminación, siempre nos va a guiar, ¿no? Pero bueno, entonces llegó el momento de que nos despidamos, ¿sí? Les enviamos un gran saludo, esperamos pronto, yo creo que en unos 15 días, volver a grabar. No vivimos cerca, tenemos muchas actividades, ¿sí? Y nos damos este tiempo, más o menos cada 15 días vamos a hacerlo, y por lo mismo de que se nos dificulta vernos con mayor frecuencia, ¿no? Aunque hablamos todos los días por teléfono, por videollamada, se nos dificulta un poquito más, pero ¿Le parece poner la fecha para el 18 del mes que viene? lo checamos como que dentro de 15 Perfecto. días, yo creo que subimos el otro video, compartimos otro tema, otro texto, ¿sí? De la palabra de Dios para continuar edificándonos y sobre todo, para continuar engrandeciendo el nombre del Padre. Esto no se trata de buscar, ¿no?, conseguir likes o hacernos famosos en las redes, sino de transmitir el mensaje de Dios y transmitir su sabiduría, la que nos permite recibir, pero lo más importante de todo, transmitir la fe, el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, la que un día recibimos de parte de Él. ¿Sí? Sí, es importante aprender principalmente de la palabra de Dios. Como dice la palabra, lo demás va a venir añadido. Así Y es. sabemos que si ahorita no nos ve nadie o no se conecta nadie, sabemos que se guarda y la Dios demás va a gente. utilizar su palabra conforme a su voluntad. Así es. Y si es nada más para edificarnos tú y yo, pues también es bendición. Así es, capitán. Así es, capitán. Pero yo sé que estos videos lo ven muchas personas. Les enviamos un saludo. Dios los bendiga. Y nos vemos en unos días más, ¿sí? Nuevamente para compartir y comentar otro tema en estas pláticas sobre nuestro Padre Celestial. Que son de ¿Sale? mucha beneficación. ¿Algo más que quieras agregar, Chio, para despedirnos? Que sean muy bendecidos, prosperados y que sigan en victoria en todo lo que afrenten con la ayuda de Dios principalmente. Así que muchos abrazos, muchos saludos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y pues nos estaremos viendo próximamente y no se pierdan estos grandes momentos que compartimos y ahora sí que espero que les haya ayudado y más adelante estaré haciendo un pequeño video donde nada más explique los otros puntos que quedaron pendientes y sin más por el momento, Capi puede iniciar. Estamos en contacto, Chio. Que Dios te bendiga. Igualmente. Y nos vemos en unos días con todas y todos ustedes. Saludos, excelente tarde. Bendiciones.